sit by myself talking to حاجات تتحس وما تتقالش وإن جيت أطلبها أنا ما أقدرش. Probablemente este video sea más corto de lo planeado, pero debido a que recientemente fui a ver el nuevo documental de Jungkook llamado I Am Still, no pude evitar venir a hablar de lo lindo que fue ver a Taehyun, llegando justo cuando Jungkook estaba grabando Yes or No. Inicialmente cuando él llega, y lo primero que hacen es acercarse a un abrazo de esos que te hacen pensar que son bastante casual, porque sabemos que se la pasaron viéndose durante todo 2023, fuera y dentro de los horarios laborales que ambos tenían. Taehyun llega y le pregunta cuántas canciones había hecho ese día, antes de que él llegara, y mientras hay un corte de escena, y Jungkook continúa diciéndole que solo esa canción había grabado, este se hace el sorprendido y se acerca para ver algo que no nos alcanzan a mostrar para cuando Jungkook termina confirmando su pregunta. Taehyun le pregunta si era un B-side track, y aunque no muestran la parte en la que tal vez esa conversación siguió durante el corte, Jungkook parece acabar diciéndole que necesitaba terminar toda la grabación ese mismo día. Y luego, durante otro corte de escena más, Taehyun continúa a su lado, mientras Jungkook canta una parte de Yes or No, solo para que Taehyun también lo escuche. 에어컨 간 거야 오늘? 이거 한 거. 이거 한국만 한 거야? 앨범 수록곡? 오늘 하루 만에 녹음 마찰. 소리가 Pero como sabrán, por el video que hice hace unos días, donde expliqué que Taehyun pudo haber ido el mismo día en el que hizo este sospechoso live, no me sorprendería saber que Taehyun definitivamente fue su mayor apoyo. Lo supimos cuando el 14 de julio de 2023, Taehyun apoyó y promocionó el sencillo de Jungkook, Seven, en sus historias de Instagram, de manera muy creativa y detallada. En la publicación mostraba su mano sosteniendo 3 cartas que resaltaban las iniciales JK, el apodo de Jungkook, y el número 7, en referencia a su canción Seven. Y aunque no soy alguien que juega las cartas, es evidente que Taehyun lo hizo de manera simbólica y cuidadosa, destacando el título del sencillo y las iniciales de Jungkook de forma visualmente atractiva. Pero también cuando recordemos la manera en la que Taehyun, de igual forma, estuvo presente en la fiesta de escucha para Golden, y lo vimos abrazar tan fuertemente a Jungkook mientras este cerraba sus ojos en completa paz, podríamos pensar que definitivamente Taehyun amó cada parte de esto, y nunca pudo estar tanto tiempo lejos de él. A pesar de sus horarios y lo cansados que estaban de sus propias actividades, el hecho de que en 2023 siguieron viéndose hasta el último momento, nos dejó con la satisfacción de saber que esto solo fue una parte de lo que pudimos ver, sin imaginar cuántas cosas nos perdimos de su cercanía y apego mutuo. Incluso cuando Jungkook mencionó todos los álbumes durante su documental y dio un agradecimiento especial a los miembros, me hace confirmar que no me equivoqué en elegirlo siempre. Las personas podrán decir lo que quieran de la relación de Taekook, pero al pensar que Taehyun es el primero en escuchar las canciones de Jungkook y ser el único en aparecer en una foto de su program book, te deja saber quién es su prioridad. Lo curioso de esto es que cuando Jungkook al final del documental estaba cortándose el cabello, parecía haber mantenido el celular fuera de cámara y frente a él. Y si recordamos que durante el live que Namjoon, Jimin y Taekook hicieron un día antes de enlistarse, Taehyun nos reveló cómo estuvo haciendo videollamada con Jungkook, mientras este confirmaba sus palabras y continuaba diciendo que le había sorprendido ver lo corto que estaba en cuanto lo vio. Aunque por supuesto, la reacción extraña de Jungkook justo cuando escuchó que Taehyun revelaría una videollamada que habían hecho, dejó a todos demasiados confundidos, sobre todo por la burla que le estaba haciendo a Taehyun al final, pero de eso es algo que platicaré en otro video. Quiero aclarar que en esta primera toma se puede ver el teléfono sostenido de manera vertical, como si estuviese llamando o escribiendo, pero después, el corte que hicieron, se podía ver el teléfono en otra posición, mientras continuaban cortándole el cabello. Así que ambas tomas no parecían ser del mismo minuto, y por lo tanto se mantenía la duda de que si Taehyun pudo haberlo visto antes de eso o no, pero es algo que lo dejo a tu propio criterio. Por supuesto, no pudo haber sido durante esta videollamada que Taehyun subió sus historias de Instagram un día antes de entrar al servicio, solo para decirle a Jungkook que se cuidara, porque cuando Taehyun habló sobre esto, lo hizo mientras él todavía no se había rapado el cabello, mientras que Jungkook sí. Y durante esta videollamada, ambos ya tenían el cabello afeitado y solo estaban bromeando con su pecho al aire.
Aunque que Taehyung sea el primero en ir hacia Jungkook cuando está grabando y lo abrace, que vaya en Inkigayo para apoyar la presentación de Jungkook y le dé explicaciones que se merece de su tardanza, que sea el primero en escuchar la canción debut de Jungkook, que grabe la guía de sus canciones en su casa y que ahora sea el primero en ver el corte de Jungkook, a pesar de que no lo mostraron directamente en cámara, ya es poner los estándares muy altos. Y eso es algo que nadie va a poder borrar si estamos nosotros para recordar cómo estuvieron realmente juntos durante todo 2023, porque es la voluntad que se tiene para estar con la persona que ama.